especializado en marketing con maestría en desarrollo regional y especializado en marketing estratégico y político, investigación de mercados, opinión pública y neuromarketing. Conferencista en más de 100 congresos a nivel internacional. Ha escrito para revistas de negocios y periódicos en México y Nicaragua. Comentarista de marketing en Radio Oro y Plata y en TV Azteca Puebla. Fundador de su propia empresa Merca 10. Líder en el sur de México dedicada a la investigación de mercados, teniendo como clientes partidos políticos, ayuntamientos y gobiernos estatales, KFC, Pepsi, Coca-Cola, Volkswagen, entre muchas otras. Queda con ustedes Martín 10. Gracias. Muchas gracias. Sobre todo muchas gracias a los que están, porque no les dio el mal del puerco después de comer. No, eso fue seguro. Ahorita le comentaba a Manolo. No, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberme vuelto a invitar a la coordinación, a Manolo, a los muchachos, y en verdad, muy a gusto. Les voy a hablar ahora de marketing político. Fue curioso porque Manolo me manda un mensaje, un inbox creo, y en este caso me pregunta que si conozco a alguien. Y lo que pasa es que nosotros en la agencia manejamos muy bajo el perfil del marketing político. No nos interesa, la verdad, que nos metan en ese rollo. Sin embargo, trabajamos. De hecho, trabajamos ahora para la elección federal, trabajamos para el PRI en esta ocasión, y en este sentido, pues creo que hay un poquito de experiencia. Y es lo que quiero transmitirles y compartirles en esta ocasión. ¿Por qué le puse el sexo también juega? Porque precisamente el último estudio que hicimos en las elecciones de Puebla, nos metimos un poco a esto. Y además, pues porque el Congreso pues está orientado, ¿no? Ya Javier nos dio una cátedra sobre este asunto, mi querido Javier, y lógicamente, pues bueno, esa era la intención. Entonces vamos a entrar con unos antecedentes. It is our responsibility to make that happen. Un peruano como tú. Quiero ser presidente. Queridos compatriotas, en los últimos 10 años hemos derrotado juntos a muchos enemigos de la patria. Unidos para que mañana todos vivamos. Esto fue en un congreso que me invitaron a participar en Guatemala, y me gustó tanto porque cuando no le damos un ordenamiento, así se ve el marketing político. ¿Alguien entendió algo? No, ¿verdad? Así se ve. Entonces me gustó mucho y lo retomé, ¿no? Y además porque, bueno, a nivel mundial las elecciones de Vicente Fox fueron muy reconocidas. Entonces los que trabajamos, pues nos volvimos en medio famosillos, ¿no? Y entonces nos invitaban a dar pláticas y demás. Entonces fue bien interesante porque aquí lo que vimos fueron todos los procesos electorales que se dieron en el año 2000. Entre ellos, obviamente, yo creo que el único que reconocieron fue a Vicente Fox. Pero ahorita van a ver a Fujimori, por ejemplo. Ok. Es importante dar antecedentes, yo creo que siempre es importante dar antecedentes. Entonces, México tiene una historia muy particular en la política. Una frase que a mí me encanta es esta: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y no lo dijo en balde Porfirio Díaz, lo dijo después de 40 años de ser uno de los políticos más importantes que ha tenido este país. La historia lo juzgó muy fuerte, pero el señor sabía de política. Y entonces, en este sentido, ¿por qué esa frase es tan relevante? Porque históricamente México desde su independencia siempre ha estado vinculado con la política de los Estados Unidos. Siempre. Y eso es algo fuerte y grave. Y por otro lado, que no nos vamos a poder quitar. Porfirio Díaz por eso empezó a hacer tanta relación con Europa,
con Francia, con Italia, tratando de ver si podía por ahí. Pero se vino la Primera Guerra Mundial ¿y quién la ganó? Entonces, en este caso, vamos a ver que fue algo bien interesante, cómo desde la llegada en junio de 1825 el embajador de los Estados Unidos, Poncet, ¿sí?, empieza a generar las organizaciones de logias masónicas y él mete el rito de Nueva York, el rito yorquino. Y en ese momento ya existían logias bajo el enfoque, en este caso, de la logia escocesa, y desde ese momento México se divide en liberales y conservadores, panistas, perredistas. El PRI, como diría un amigo mío que se dedica a esto muy profundamente, el PRI se cuece aparte. Hay una plática que da Vargas Llosa en YouTube, búsquenla, es genial, cuando habla de la dictadura perfecta. Es genial. Además, Octavio Paz, que era el anfitrión del programa, se le cae el mundo encima, ¿no? Se ven las escenas como Octavio Paz no sabe ni qué hacer, pero hace una descripción muy bien de lo que logró el PRI, que es una dictadura perfecta hasta el 2000, y ahorita vamos a ver qué pasa. Esperemos que haya cambios. Este fue este señor. Y miren el libro que escribió. Esa es la problemática. Qué bueno que la injerencia de los Estados Unidos fuera solamente positiva. Pero imagínense, el señor que vino a ser el embajador en el país, escribe un libro que se llama Te odio, México. O sea, grave, ¿no? Pero ahí estamos. En términos de los procesos electorales posteriores a la Revolución Mexicana, pues más o menos, hubo procesos anteriores a 1945, pero realmente aquí es cuando se empieza a dar una cierta competencia, aparece el PAN obviamente, y sin embargo, pues vemos en las diapositivas que los señores priistas son los que dominan, ¿no? La famosa caída del sistema, aquí hay un gran mito de que ganó Cuauhtémoc Cárdenas. No ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Lo que pasa es que tiraron el sistema para que todo el voto verde que lo tenían controlado en esa época, que era el voto campesino, diera tiempo de que llegara a la contabilización y no se generara esa situación de incertidumbre, ¿no? Que la tendencia con el voto urbano estaba favoreciendo a Cuauhtémoc Cárdenas, pero en realidad tenían todo controlado. Como vamos a ver aquí, el trabajo de piso, el trabajo de campo es fundamental en un proceso electoral, a veces más que la comunicación publicitaria, etcétera. Les traigo un ejemplo de cómo perdimos en una elección porque faltó ese trabajo de campo. Obviamente ya aparece el color en estas fotografías y pues aquí pongo entre signos de interrogación si verdaderamente esto fue un proceso que nos condujo hacia la democracia. Desde mi punto de vista, no. Y aquí están ya las fechas más recientes. Pero miren un dato, con simple aritmética, vean lo grave de lo que está pasando. Ahorita el director de Forbes vino a dar una conferencia al TEC de Monterrey, campus Eugenio Garza Sada, Monterrey, y dijo que lo peor que pudo haber hecho el gobierno mexicano actual era crear la reforma hacendaria que hizo. Así. Pedro Ferriz se regocijó porque él lo dijo desde que salió la reforma. Pero dense cuenta qué grave está el asunto, ¿no? Y en realidad, fíjense quién nos está gobernando. Perdón. Una persona que en realidad ganó con el 23.98% de los mexicanos. O sea, ni una cuarta parte de los mexicanos llevó al poder a Peña Nieto. Por eso tenemos que votar. De verdad, ¿eh? Porque obviamente el voto en este caso
efectivo fue de 63.17. Eso quiere decir que casi el 40% de los mexicanos del padrón electoral no votó. Ok. Vamos a entrar a lo que sería teoría política, que nos va a enmarcar y que era lo que les decía yo que necesitamos para entender todo ese entramado de cuestiones que suceden. Yo les recomiendo, tuve el gusto de conocerlo, Teodoro Luque, les recomiendo este libro como un libro de base para que entiendan lo que es el marketing político, y también tengo el gusto de conocerlo y de ser su amigo. Espero que, para mí es mi amigo, espero que él también me considere, a Ricardo Oms, que yo creo que también es un libro de cabecera para entender esto. Hay dos enfoques en el marketing político. El enfoque multidisciplinario, que se le llama también escuela norteamericana. Esto es, tráete a todos los asesores, al psicólogo, a Yamil, imagen, a tas, y vamos a hacer el asunto, ¿no? Yo creo que ese enfoque en México no funciona, porque los mexicanos normalmente necesitamos una dirección a veces un poco estricta. Y en un equipo de campaña no se imaginan todo lo que sucede. Es terrible. Obviamente no duermes, en fin. Entonces, lógicamente, a nosotros nos conviene más un enfoque interdisciplinario, que es el enfoque español y de Teodoro Luque, y que propone en este caso una dirección única de marketing político, claro, con especialistas, pero una dirección única. Los gringos en este caso pues están acostumbrados al otro enfoque, les funciona, pero yo creo que en México nos puede funcionar. Por lo menos en muchas de las elecciones en las que hemos participado funciona, ¿sí? Y más allá de lo que sería un jefe de campaña, etcétera, etcétera. Ok. En este caso, el proceso, ¿cómo surge? Han venido diciendo muchos de los conferencistas, Irán, en fin, muchos, que hay que conocer al consumidor, en este caso hay que conocer al elector antes de, y con base en el conocimiento del target, entonces construyo mi estrategia, etcétera, etcétera. Pero no dicen cómo. Bueno, nosotros a lo que nos dedicamos es a eso, a saber cómo conocemos al consumidor, cómo conocemos al elector, en este caso, y que bajo el enfoque del marketing político va a ser lo mismo. Y obviamente tres elementos que son importantes, hay que clasificarlos, hay que diferenciarlos y los tenemos que entender. Y ahorita les voy a ir explicando cómo. Y eso se hace a través de la investigación y obviamente el marketing te ayuda a darle un contexto. Entonces identificamos necesidades, orientamos deseos, canalizamos deseos y obviamente estimulamos demandas. Eso es en el marketing en general y en el marketing en particular también. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que sería un marketing empresarial y un marketing político? Primera, los políticos no diferencian esto. Y eso es importantísimo. Los políticos solamente piensan que el marketing político es marketing electoral, y no. Nosotros ganamos una elección haciendo marketing político y después se puso al peor de los candidatos, no se trabajó adecuadamente y se ganó. ¿Por qué? Porque se había hecho un marketing político durante todo el periodo de gobierno que la gente dijo, es que estos cuates sí saben gobernar, nos seguimos con ellos. Y pago, el voto directo. Pero en ese sentido a veces pues no lo entendemos. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, aquí hay un mejor conjunto de elección, aquí hay muchas más organizaciones que compiten, esta es una naturaleza política, aquí hay canales de comunicación muy diversos. Entonces, compartimos con el marketing empresarial muchas cosas, pero hay factores de desarrollo del marketing político que nos diferencian y que entonces lógicamente tenemos que hablar de un marketing político distinto a lo que sería simplemente que llegue un publicista como Alasraqui a dirigir una campaña política. ¿Sí?
pero bueno, ahorita está ahí medio mezclado. Ya se están dando más especialistas. Nosotros, yo no me siento especialista como tal, pero ya se están dando algunos. ¿Y cuál es la similitud que yo descubrí o concluí y que está publicado en algunos artículos que he escrito y demás? Que si en mercadotecnia la mnemotecnia de los 4 Ps nos funcionan para todo el bagaje que existe de temática sobre esto, obviamente en mercadotecnia política van a ser también 4, pero yo le llamé 4 Cs, porque el producto político no va a ser un producto como tal, va a ser un concepto de intercambio político, y ahorita van a ver por qué. El costo político en votos es fundamental. Una buena administración normalmente tiene un bajo precio en el proceso electoral en ese momento. Lo que les decía, no, estos cuates sí saben gobernar, yo voto por ellos. Pues si no sabes cómo va a gobernar el siguiente, pero sin embargo tiene un bajo precio. Entonces, como cuando llegamos a la tienda, vemos un producto de bajo precio, lo compramos. ¿Sí me explico? Y en este caso, los canales de acá, lo que es la variable plaza o canales de distribución, acá van a ser los comités. Y una elección sin comités se pierde. Josefina Vázquez Mota perdió principalmente por no haber tenido una estructura política que la respaldara. En ese momento el PAN estaba dividido totalmente, como ahorita, siguen divididos. Y en cambio, ¿qué pasó con el PRI en este proceso electoral? Más unidos que nunca. ¿Qué pasó con Fox? ¿Se acuerdan los pleitos de la maestra y de darle un madrazo al dedazo? ¿Se acuerdan? Madrazo ahí haciendo trampas en los maratones. Estaban divididísimos. Pues la perdieron. Entonces esto va a ser fundamental. Y obviamente una estrategia de comunicación. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Este es el modelo completo. Un poco lleno o relleno, pero básicamente hay que ver qué pasa en un entorno. Cuestiones socioeconómicas, cuestiones en este caso de opinión pública, etcétera, grupos de presión, etcétera. Después, el estudio de necesidades y preferencias, fundamental, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Acá están las 4 Ps, ¿sí? Y luego ver a quién nos vamos a dirigir, o sea, una segmentación. Pero la segmentación no se va a dar por cuestiones sociodemográficas o totalmente emotivas. La segmentación se va a dar por una serie de criterios en términos de voto. ¿Han escuchado hablar del voto duro? ¿Sí? No. Bueno, lo vamos a ver. Hay una serie de clasificaciones. El voto duro es el que es partidista. Yo soy del PRI. A lo mejor aquí tenemos voto duro. O yo soy del PAN. Gane o pierda, pongan a quien pongan. Eso es un voto duro, ¿sí? Pero entonces la clasificación o segmentación la vamos a ver por ahí. Y obviamente, ¿cuál es el nivel de respuesta? ¿Fue lo que hice? Ah, es que sí, ha de ser aquí. No, qué chistoso. Perdón, es que creí que era video. Ok. ¿Cuándo inició realmente el marketing político estratégico en México? Desde mi punto de vista hubo muchos ejemplos, muchas cuestiones. Por ejemplo, en 94, ¿se acuerdan del asesinato? Digo, muchos de ustedes lo han leído, del asesinato en este caso de Colosio. Bueno, fue un voto del terror, un voto del miedo. Esa estrategia la manejó por parte del PRI Alasraqui. Estaba facilísimo, la verdad. No había opción. La gente estaba impresionada. Hasta los panistas lloraron cuando vieron que habían matado a Colosio. ¿Sí me explicó? Es un magnicidio, es una cuestión más allá del control, ¿sí? Entonces, en este caso, se dieron todos esos fenómenos, pero realmente a partir del 2000 empieza a darse un marketing político. Alasraqui aquí se echó un rollo diciendo que no había habido marketing político en el 2000, bla, bla, bla. Se los puedo decir, no lo contrataron. Esa es la verdad, ¿no? Y miren que fue mi maestro, pero esa es la verdad. Y yo lo quiero mucho y lo estimo. No lo contrataron y se puso a ver todo esto. Yo les voy a demostrar ahorita
que en la elección del 2000 hubo de las más grandes estrategias de marketing. ¿Sí? Por eso ganó Fox. ¿Sí? Ok. ¿Qué es la opinión pública? Bueno, decíamos en este caso que esta parte, ¿sí?, que es importante analizar todo esto, pero nada más voy a analizar ahorita opinión pública, porque van a ver cómo a través de estudios de opinión pública se dieron cuenta que generar una telenovela para la elección del 2012 era fundamental. Digo, Peña Nieto nunca gritó ¡Gaviota!, pero poco faltó para que lo pusieran a gritar ¡Gaviota!, ¿se acuerdan? Bueno, no gritó, pero le pusieron a la gaviota, ¿no? Entonces era lo mismo. Entonces la opinión pública va a jugar un papel muy importante. Aquí nos dice, en este caso Noel Newman, que estos son los puntos o supuestos básicos de que sustentan un modelo psicosocial. La sociedad amenaza a los individuos desviados con el aislamiento. Y son principios, como decía Hiram, y como mencionó Javier también cuando mencionó un poco las cuestiones de Hitler, que nacen desde entonces, ¿eh? Ok, los individuos experimentan un continuo miedo al aislamiento. ¿Se acuerdan que decía Javier, qué es esto? Es miedo. ¿Sí? Ok, este miedo al aislamiento hace que los individuos intenten evaluar continuamente el clima de opinión. Oye, ¿qué está pasando allá? Oye, güey, ¿qué onda, no? Los resultados de esta evaluación influyen en el comportamiento en el público, especialmente en la expresión pública o el ocultamiento de sus opiniones. Y ese es el típico pretexto de mi querido amigo Roy Campos. Es que la gente ya no nos está contestando, ¿no? Nos ocultan. Pues hay forma de sacarlo, aunque lo estén ocultando, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, hablamos de una sondecracia, ¿no? Sondeocracia. Ahí me faltó una. No, sí, sondeocracia. ¿Qué quiere decir? Que el poder está recayendo en las encuestas. Grave. Pero es cierto. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces puede definirse la teoría de la agenda setting, que es fabulosa. Nosotros la probamos en Nicaragua, funcionó. De chiripazo, ¿se acuerdan del Gober Precioso? Paisano, por desgracia. Sí, de plano. Bueno, el Gober Precioso, estábamos haciendo un estudio para otro asunto y de repente teníamos que medir la aceptación del gobernador. 15 días antes bueno, te paso las botellas de coñac y de toda la plática con el empresario. Y nos salió 8.5 de aceptación. Es altísimo, ¿eh? Marín estaba en ese momento en la opinión pública del poblano. Magnífico el individuo. Teníamos que hacer la medición un mes, o sea, no, fueron 15 días, 3 semanas después aproximadamente, un mes. Hacemos la siguiente medición después de que Loret de Mola le dijo, bueno, ¿qué? ¿Era usted? No, era mi voz, pero no era yo, y todo lo que pasó. ¿Saben a cuánto se fue? 4.5. Eso no puede ser en una situación normal. Obviamente ese es el poder de los medios. Y obviamente esto es lo que dice la agenda setting. Entonces puede definirse como la influencia de un conjunto de noticias sobre la percepción del público sobre los temas más importantes del día, o de un político o de una elección, ¿sí? Y aquí vemos a los candidatos. Este es el modelito que plantea. Me salto algunas cosas porque yo voy a dejar la presentación, obviamente, y para quien quiera tenerla, ahí está, ¿no? Pero en este caso aquí está el modelo, explica más o menos cuáles son las variables y demás, la fuente es Rogers. Y estos son digamos, las investigaciones que nos han ido ayudando. Hasta la última investigación fue 1987, ¿sí? Fuerte, y que nos comprueban que la agenda setting funciona, ¿sí? Y entonces nos dice Walter Lippmann
Los medios de comunicación son la fuente principal de creación de imágenes del mundo exterior de nuestras mentes. Grave. Por eso la publicidad es tan importante. Claro, la publicidad en los medios que vemos nosotros. Ya no estamos viendo televisión, ¿eh? Bueno, a lo mejor por ahí alguno que otro se ha hecho un programilla, ¿no? María de todos los ángeles o algo así, ¿no? Digo, Loret de Mola, que tiene un chorro de fans, ¿no? Y su noticiero tiene 15 años y no ha cambiado nada. Dices, Dios mío. Pero bueno, se ve que tiene vara alta con Televisa. Ok, entonces, en este caso, las imágenes y las perspectivas que entran en el plano subjetivo y de la opinión, ojo, es tan poderoso los medios de comunicación que entran a nuestro subconsciente. Como algunos con los que he platicado saben, nosotros estamos muy metidos ahorita en el neuromarketing no intrusivo, y ahí yo hago todo un planteamiento de los tipos de neuromarketing que considero existen, que serían intrusivo y no intrusivo. Y en este caso, les puedo decir que es cierto. Y lo hemos demostrado con otro tipo de estudios. Perdón. ¿Este ya lo había pasado? Sí. Ok, aquí lo podemos ver. Miren. Marzo de 2012. 35, 39, 37, 33, 43. ¿Sí? Más o menos, recuérdenlos. Los otros ahorita no importan, porque hacia donde estaba encaminada toda la estrategia de Agenda CETIN era hacia este señor. Mayo de 2012, 45, 47, 46, 41, 49, 49. Hubo encuestas que publicaron resultados hasta con el 55%. Nosotros estábamos midiendo el sur del país, para ellos, para el PRI. ¿Sí? Se perdió, pero en los mejores meses nunca llegó a más del 42%. Entonces alguien diría, Roy Campos se equivocó. Paco Abundis se equivocó, ¿no? Y no es ponernos maquiavélicos, ¿eh? Pues no. Obviamente fueron comprados para eso, para generar en este sentido opinión pública a favor de, pues ¿para qué voto si ya ganó Peña Nieto? ¿No? O pobrecita de Josefina, me cae bien, pero voy a votar por Peña Nieto, pues ese es el que va a ganar, porque además por lo regular, ¿con quién nos vamos? Inconscientemente con el ganador. Ok. Acá todavía Roy Campos se atrevió a hacer un promedio, ¿no? En donde le daba 48.9. Ahorita se van a dar cuenta la sorpresa. ¿Cómo ven? Nosotros a las 6 de la tarde teníamos este resultado. No, nada más hicimos el sur, pero obviamente tenemos todos los contactos con empresas y demás y sabíamos. Y Roy Campos a las 8 de la noche dijo, no puedo dar todavía resultados. Es cuando dices, está destruyendo a la industria. Por eso nosotros no dependemos de esto y tenemos 80% de nuestra facturación es privada. Porque está demasiado amañado este asunto, pero en extremo. Entonces, ¿sí se dan cuenta? ¿Ustedes creen que una buena empresa encuestadora, tú lo sabes, Marco, se va a equivocar por más de 12 puntos? Es imposible. Pues ni modo que le hubieras hecho un error de cuánto, ¿no? Un error estadístico de estimación de cuánto. Pues no. La demoscopía es una ciencia, igual que muchas de las disciplinas que nos apoyan en el marketing. Son ciencias y así las debemos de tomar. Ok. Entonces, así se dividió. Cuando nosotros les dijimos, pues ¿saben qué? Que ya perdieron, nosotros hicimos esta parte precisamente. Pues sí, perdieron ahí. Obviamente hubo el director, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz se desgarraba los hábitos. Tranquilo, le dije,
En el norte está arrasando. Pues, ¿sí me explico? Pero sí, con nosotros perdió. Bueno, no con nosotros, sino en el territorio que estudiamos no ganó, ¿sí? Aquí lo grave es que el enfoque en el sur fue muy marcado, pero si hubieran tardado las elecciones un mes más, no quiero verme predictivo, pero yo calculo que sí, Marco. Si tarda, o sea, si hubiera quedado un mes más, a lo mejor la pierde. Y quién sabe cómo estaríamos pasándola, porque entre el que ganó y el que no ganó, híjole. Pero el caso es que esto es la estadística que nos dice, órale, Puebla es un estado panista por tradición y supuestamente está gobernando un panista. Aquí vemos claro cómo la política no tiene ideología. Y eso es algo muy grave desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ganó López Obrador. ¿Por qué? Porque Moreno Valle es tan loco que no sabes en qué momento a quién apoya. Muchas, ¿se acuerdan cuando después de Marcelo de los Santos ganó el PRI? ¿Saben quién operó esa elección para el PRI? Marcelo de los Santos. Entonces es cuando dices, wow, ¿no? Ahí sí no puedes. Cuando un gobernador opera perfectamente en su estado para un partido, es muy probable que ese partido gane, ¿eh? Entonces, bueno, son de las cuestiones que ya rompen con lo que marcaría la teoría y demás, pero hay que conocerlo. Esto es tremendo porque además Ackerman pues es un periodista internacional muy reconocido y él publicó esto. El resultado final de las urnas difirió notablemente de lo previsto por las empresas encuestadoras. Gente como John Ackerman afirmó que los resultados electorales de las elecciones generales de México dejarían en evidencia los juegos de las encuestadoras para persuadir el voto. No lo dije yo, ¿eh? Bueno, sí lo dije antes, pero está grueso, ¿no? Pero es la realidad. Ahorita está re flaco, ¿eh? Ahí lo pusieron gordito, pero está re flaco. ¿Quién ha visto Tercer Grado? Bueno. Y esto que fue genial, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que López Obrador cuando presentó un gráfico, ¿se acuerdan que lo volteó? Esto fue genial. Ya lo que dice, creo que decía Cuadri que si se la podía llevar a su casa, Peña Nieto es que se borró pues se pixeleó. Pero cada quien decía, ella decía, ay, ¿cuánto costará tener unas así? ¿No? Josefina Vázquez Montt. Ese es por lo menos algo que tenemos los mexicanos, ¿no? Nos divertimos de nuestras desgracias. Los estudios en este caso de necesidades y preferencias y obviamente el pronóstico. Bueno, esto sería precisamente esta parte que creo yo también muy importante. Aquí voy a mover un poco el tapete. Esta conceptualización la tiene un colega de ustedes, el doctor Fernando García Córdoba. Él está, si lo ubican, tipazo, fue mi maestro en la maestría de educación. Y él plantea esto que es fundamental, sobre todo tanto en el marketing como en el marketing político. La ciencia y la tecnología son cosas distintas, pero ambas coadyuvan a generar innovación y progreso. La ciencia trata de explicar la realidad. Ese es el problema a veces en las universidades, que nos quedamos ahí. Cuando en este caso, ¿qué es lo que necesita el país, la política y todo? Transformar la realidad. Entonces realmente nosotros tenemos que generar investigación tecnológica. Nosotros estamos muy metidos en este enfoque, desde que conocí a Fernando, totalmente. Y en este caso, entonces, tenemos el conocimiento. A ver, le ibas a tomar foto, me regreso. Tómale. Tómale. De nada. No soy adivino, soy investigador de mercados. No, es que vi que puso la cámara. Ok, ¿ya? Ok.
Entonces, ¿qué sucede en este caso? Conocimiento científico. ¿Es necesario? Sí, pero como base. Conocimiento tecnológico. Este es el que requerimos. Información de carácter operativo y ejecutable. Eso es lo que hacemos en la empresa. Y miren que le metemos un chorro de ciencia a nuestro trabajo, ¿eh? Pero esto es lo que debemos de buscar. Conocimiento técnico, recetas. No crean en las recetas. Una receta funciona, incluso con los chefs. Funciona en un momento dado. Si el chef se va a un lugar de mayor o menor altitud con respecto al nivel del mar, la receta le varía. Aguas. Y por desgracia también en las universidades nomás nos dan recetas, ¿no? Conocimiento científico y recetas. Y el conocimiento empírico. Eureka, la idea está acá. Y va contra los publicistas, ¿eh? La idea puede salir perfectamente del conocimiento de tu mercado. Son los insights precisamente. ¿Sí? Es difícil que se te ocurra a ti concretamente, ¿no? Por ejemplo, ahí en la primera conferencia que dictó se me fue, Mario Pérez, ¿sí? Cuando habló de algunas campañas se nos ocurrió, híjole, sí puede ser una buena ocurrencia, pero ¿para qué te arriesgas pudiendo haber hecho investigación tecnológica que te genere lo que necesitas? ¿Sí me explico? Entonces eso es importantísimo. Esta investigación ahora es esto, es un cruce de caminos entre muchas disciplinas. Tenemos en este caso a la semiótica, estadística, neurociencias, antropología, psicología. Nosotros hicimos un estudio precisamente, ahorita platicábamos a la hora de la comida, totalmente con un enfoque antropológico de las tribus urbanas en Santiago de Chile. Y fue increíble, fabuloso, y no levantamos una encuesta. Porque era observación. Pues no vas a llegar y decirle, oye, ¿eres Pokémon? Entonces escuchas reggaetón. Pues no. Ellos a veces incluso guardan sus formas y demás, no tienen sus protocolos propios, etc. Entonces, en este caso, vamos a ver que para encontrar insights, hipótesis, hallazgos y evidencias, pues necesitas tener una visión holística del fenómeno de estudio. ¿Quién es el fenómeno de estudio? ¿El consumidor o el elector? Y ese fenómeno de estudio lo estudian todas las disciplinas que estudian al ser humano, ¿no? Ok. Se utiliza básicamente en este caso estos enfoques cuantitativo, cualitativo, antropológico, etnográfico y el neuroresearch o neuromarketing. Yo me voy más por la neuroinvestigación, pero bueno, ahí están algunas discusiones. Y esto es, porque me lo pidieron algunos, esto para mí es la parte fundamental. Las neurociencias, o más bien el neuromarketing, no solamente es, en este caso, neurofisiología a través de imagenología, o sea, fotografías del cerebro. No, es una parte nada más. Ahorita ya hablamos de una neuroeconomía, incluso rompe todas las reglas. Yo lo que estudié de economía en el siglo XX, yo todavía estudié en el siglo XX, ¿sí? Se está cayendo, porque la economía ahora ya se habla de una economía irracional. Entonces, en este sentido, todas estas disciplinas de las neurociencias, aquí me faltó neuroantropología, pero ya se está trabajando la neuroantropología, ¿sí? Y todos los desarrollos que ha hecho el marketing se combinan y en la intersección podríamos hablar de un neuromarketing. ¿Se puede aplicar en política? Sí, claro. Por ejemplo, los 3 cerebros de McLean, que es una teoría muy interesante y que nos permite diferenciar de dónde está saliendo la intención o la acción. Como decía Javier, la publicidad tiene que ser en este sentido creación, etcétera, y acción. ¿De dónde está saliendo la acción? ¿Está saliendo del límbico? Pues es una acción emotiva. ¿Está saliendo del córtex? Es una acción totalmente racional. ¿Está saliendo del cerebro reptil? Es una acción animal. Es cuando, por ejemplo, ¿no? Ponía el ejemplo también hace un rato. Estudiante de medicina de 9º semestre, su novia es de 7º semestre y quedan embarazados. ¿Qué pasó? Pues les ganó el reptil. Les ganó el reptil.
Ok, y nosotros trabajamos este proceso. Nosotros generamos estímulos, obviamente estímulos de carácter externo, entran en la mente del consumidor, pasan por los 3 cerebros, él racionaliza y se emociona, hace un constructo mental, verbaliza y nos da leccias e insights y podemos construir hipótesis, discurso, códigos e información. ¿Sí? Para entender al consumidor lo tienes que geoespacializar. Entonces es curioso, pero cuando ya llegas a estudios a un nivel más micro, te vas a dar cuenta que esta zona se comporta muy diferente a esta. A ese nivel tienes que llegar cuando haces, en este caso, estudios de carácter cuantitativo. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, municipio de Alvarado, que es uno de los que trabajamos precisamente. Abril del 2013, está fresquecito, ¿sí? ¿Están de acuerdo? En este caso, aquí rompemos un mito. Tienes que hacer 1200 entrevistas, ¿no? De receta. No es cierto. Con 400 entrevistas nosotros logramos determinar qué iba a pasar. Aquí están lo que los ciudadanos pedían como necesidades. Ahí las pueden ver. Cada localidad, cómo priorizaban. Hubo variaciones para la siguiente medición en junio, pero eran consistentes en cuanto a las variables, tal vez porcentajes y demás. Esto es importantísimo. Aquí sí la parte sociodemográfica juega un papel muy importante. Mujeres y hombres, miren qué interesante. ¿A quién debíamos de llegarles o motivarlos más? ¿A las mujeres? Tenías más mujeres. A los hombres, ¿no? Ya tenías un 46 más o menos determinado en la encuesta, pero tienes un potencial de jalar más hombres, ¿no? Y esto es muy interesante porque ahorita van a ver incluso a los candidatos. David García del PRI, ¿sí? Bogart Ruiz de Pueblo Unido, que fue una alianza que se hizo, y Octavio Ruiz del PRD. Ahí están más o menos algunas estimaciones. Aquí podríamos decir, no, pues ya se la llevó Bogart, ¿no? Pero vean qué mes es. Abril. La elección es julio. Miren las tendencias. Interesante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran vendido a Bogart nuestra encuesta? Que a veces se da, ¿eh? Nosotros presentamos la encuesta, por ahí se la piratean y se la van a vender a otro, ¿eh? Los mismos del partido. Pues obviamente hubiera dicho, ya la hice, ya gané, ¿no? Pero ¿qué sucedió en realidad? ¿Quién creen que ganó? A ver, regreso a la tendencia. ¿Ok? PRI, PRD y Bogart. ¿Ok? ¿Quién creen que ganó? Es un proceso de elección. Pero aquí es donde viene lo importante. Nosotros le dijimos a David, casi 3 semanas antes, vas a perder. Ya es irreversible la tendencia. Son cosas que finalmente valen, ¿eh? Obviamente, ¡pum!, se contrajo la inversión que se estaba haciendo, una serie de cuestiones, porque ya era irreversible y así fue. ¿Sí? ¿Qué creen? Hace un rato yo se los dije, pero ¿qué creen que hizo que ganara Octavio Ruiz? Tierra. La gente armaron comités, la gente iba a las casas, la gente sacó a votar a la gente el día de la elección, etcétera. Ese trabajo es importantísimo, se le conoce como el día D y es el que puede determinar una elección, sobre todo en elecciones pequeñas como las municipales. Miren, estos fueron los resultados que sacamos para, yo creo que fue junio, la última encuesta no viene aquí, le voy a jalar las orejas a Lalo. Sí, no viene. Pero miren, nivel de confianza 95 y error de 2. El 2 nos permitía ver que esta diferencia entre lo que nosotros pronosticábamos y lo que obtuvo finalmente Peña Nieto nos daba perfectamente el cierre. ¿Sí saben lo que es el error? ¿Cómo se maneja? Más menos, ¿se acuerdan? Ok, ¿sí? Ok.
bueno, dejemos a un lado a Josefina y a mi cuate, ¿no? ¿Qué pasó con López Obrador, que ganó con 48.69? Bueno, 45 más 2, 47.3. No estuvimos lejanos. Nosotros teníamos este resultado para el sur. No es posible que las encuestadoras a nivel nacional no tuvieran el resultado también. ¿Sí? Las 4 Cs. Aquí entraríamos ya a definir lo que serían estos conceptos que son muy importantes. Esto es lo que cree muchas veces que debe de ser el producto político. No. El producto político no solo es el candidato. ¿Sí? O esto. ¿Quién ha visto esta serie? ¿A quién le interesa el marketing político? No se la pierdan. Está en Netflix, no se la pierdan, ¿eh? Está, ¿qué tal está? La manera, ¿verdad? Está brutal, ¿eh? Ahí te das cuenta la porquería que es la política, perdón, pero es cierto. Ok, y además este señor es un actorazo, ¿están de acuerdo? Ok. El producto político en este caso es el candidato y la persona, el partido o alianza. ¿Se acuerdan esa época en la que el PRI ponía en sus carteles el logotipo del PRI chiquititito, para que no lo vieran? Estaba quemadísimo. Bueno, ahora ya no. ¿Sí? Y la propuesta. Entonces, estos 3 elementos, que en este caso con Cuauhtémoc Cárdenas, la primera vez que sonrió en su vida, sí, sí, la verdad, decían que unidos somos mayoría. No te dice gran cosa. Es más, hasta te pone en una condición de, oye, dame tu voto, ¿no? Ándale, ¿no? ¿A poco no? Inconscientemente nos transmite una situación diferente, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, este era el producto político que presentaron. Quedó en tercer lugar. Pero ¿qué pasó con el ganador? Es sintética propuesta y fue puesta desde el nombre de la alianza. Lo que pasa es que con amigos de Fox nosotros estábamos trabajando, no solo nosotros, muchos, desde 2 años antes. 2 años antes de la elección. Entonces determinamos esto clarísimo y por eso propusieron Alianza por el Cambio. En ese momento, ahorita ¿cómo está el cambio? Quemadísimo. Ya todos, ¿no? Todos quieren el cambio. No desposan. No. Hicieron un estudio, pero aquí el problema fue con el respeto, pero es cierto. Bastante interesante. Interbrand maneja lo que es marcas, valor de marca, etc. Hicieron un estudio para la marca candidato de los 3. Las variables que manejaron fue autenticidad, relevancia, diferenciación, consistencia, presencia y entendimiento. Vamos a ver un resumen. La parte cuantitativa yo ya la cuestiono per se, perdónenme, pero la verdad. Pero la parte cualitativa lo hicieron gente muy profesional. Yo conozco a varios de los que estuvieron ahí. Y fíjense lo que resultó. Autenticidad, Josefina Vázquez Mota, desempeño normal. Enrique Peña Nieto, superior. Y Gabriel Cuadri, desempeño inferior. Sí. ¿Quién creía en Cuadri? Era el hijo putativo de la maestra, ¿no? ¿Están de acuerdo? Relevancia, acá están, pueden verlo. El señor obviamente fue el que menos valor tuvo y el que más valor tuvo como valor de marca fue Enrique Peña Nieto, donde no se logró diferenciar mucho, pero ojo, en lo consciente, en el subconsciente sí se diferenció. Era el más bonito. Y ahí entra el sexo. Ahí empezamos a jugar con el sexo, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Sí, sí, se me salió. Bueno, pero como diría Javier, ¿no? Pero el sexo es divertido, ¿no? Ok. Fue un estudio interesante y creo que aportó. El costo, que era lo que les decía, el precio de un producto político, pues va a depender de cómo estuvo el gobierno. Aquí fue bien interesante. ¿Cómo fue valorado el gobierno de Felipe Calderón? Pésimo. ¿Están de acuerdo? La violencia, las guerras, los narcos y además los medios contribuyendo, pero en serio.
¿Qué fue lo que sucedió? Que el valor de Josefina Vázquez Mota, el precio de Josefina era muy alto. Y en cambio, la esperanza de un precio bajo con Peña Nieto. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Esto es fundamental. Alguien diría, oye, es toda la estructura, qué bruto, ¿sí? ¿Y saben qué es lo más impresionante de esto? Que tienes que tener gente en todos para que funcione. Este es el trabajo de tierra. Y fue por lo que le ganaron a David. David se la creyó con la agencia de publicidad. Nosotros le dijimos, no te confíes, no te confíes, tienes que empezar a trabajar y tienes que jalarte, porque además es muy interesante. Hay muchos líderes a este nivel que se van con el mejor postor. Ellos ya son profesionales de las elecciones. Entonces, si el PRD les ofrece algo interesante, ¿sabes qué? Le doy a tu grupo el departamento de limpia. Pucha, ya estuvo que trabajar por ahí. Oye, pero era priista durante 40 años, ¿sí? Es feo lo que les estoy diciendo, muchachos, pero tengo que abrirles los ojos. Bueno, la puso también mi querido Irán, nada más que la original. Esto es grave. Esto es grave. Así no logran afiliar, ¿eh? La verdad, aquí se derraparon terriblemente. Si observan cómo es la copia del I want you. Aquí tu partido te necesita, ¿no? Pero aquí el sexo juega. ¿Ah? Sí, mal. Pero sin embargo la muchacha no está. Ok, tú sí, ¿no? No, pero sí me explicó. Obviamente creen que porque meten sexo va a funcionar. No funciona porque está mal construido y es una copia burda. Imagínense aquí, en lugar de tener el sombrero típico del tío Sams, miren lo que tiene. Y esto está a la entrada de la Ciudad de México, ¿eh? En la carretera México-Puebla. Ok. Este es un ejemplo de cómo, pero sí se los quisiera manejar, bueno, más bien, quiero expresarles que sí se manejó honestamente. Aquí era importante hacerle ver a la gente que sí se podía, porque ¿saben cuál era uno de los principales? Tal vez muchos de ustedes no lo vivieron, pero uno de los principales miedos de la gente era que ningún otro partido podía gobernar en este país. Entonces, esta estrategia de comunicación, que sí va un poco hacia a la tendencia de la agenda Cetín, obviamente, nos permite, perdón, pero yo la tomé como ejemplo de también la posibilidad de predecir. Miren, este fue el resultado que nosotros presentamos, ¿sí? Ya con asignación, que es toda una metodología interna de las encuestas, nuestros resultados de 34 se fueron a 39, ¿sí? Y estos fueron los resultados del IFE en Veracruz. Entonces, ¿nos vimos certeros o no? O sea, no mentimos, pusimos encuestas reales. Es distinto. Es el mismo efecto, pero con cuestiones verdaderas, no con encuestas infladas. ¿Sí? Ok. Vamos a ver esto. Este es el baile, este es el ritmo que
Perú 2000 2 veces, para que el Perú no se detenga. No puede ser. Se los puse de ejemplo porque fue una campaña ganadora. Entonces la pregunta sería, ¿fue la campaña? No, fue todo el trabajo, era presidente, era una reelección populista, pero en realidad fue un asesino, y olvídense, pues terminó en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No confundamos que la comunicación va a ser la que, ¿no? Entonces, campaña ganadora, no, todo es estratégico, tienes que trabajar tierra, tienes que trabajar producto. Nos ha tocado cambiar a los candidatos en el transcurso. Felipe Calderón fue un ejemplo. ¿Se acuerdan que apareció con manos limpias? Se hicieron mediciones y le dijeron, no funcionan las manos limpias. Entonces se fue al presidente del empleo. Ok, promesa. Pero le dio votos, ¿no? Entonces es estratégico el asunto. No solamente es precisamente lo que acabamos de ver. La puse como ejemplo porque, en este caso, ¿qué pasó? Me salté una. Es que me salté una, creo. Sí, perdón. Pregunta este 2 de julio. ¿Será si los mexicanos queremos a alguien que hable así? Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón. ¿O queremos un presidente que nos hable con la verdad? Mi estimado señor Labastida, a mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes, lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos, no se les va a quitar nunca. Presidente Fox, vota Alianza por el cambio que a ti te conviene. Ahora, alguien diría, sí, se oye muy padre. No, esto salió de estudios. ¿Se acuerdan con el hoy? Porque además la voz, hoy. No, yo tuve la oportunidad de conocerlo, es interesante. Ahorita está en la locura, ¿eh? Anda tratando de legalizar la marihuana y quiere poner su rancho a sembrar marihuana. No, está en otro. Pero en ese momento yo creo que además inspiró mucho, ¿eh? Que yo creo que es lo que falta. Tuvo un liderazgo. Pero miren, independientemente de eso, ¿qué pasó? Estaba con lo de hoy y nosotros estábamos haciendo estudios en Veracruz, en Puebla y en el DF. Estudios cualitativos. Me habla Santiago Pando y me dice, ¿ya viste lo que está en televisión? Ven que se echó como 3 horas, ¿no? Ahí la discusión con Cuauhtémoc Cárdenas y con La Bastida. Ay, qué bueno que no se me salió La Bastida, ¿no? La Bastida. No, es que, y me dice, le digo, sí, está grueso, Santiago, pero ¿sabes que aquí en los focus la gente, es más, les puse un monitor y la gente opinó súper positivo? Es que esa es firmeza, es no sé qué. Pero ¿en dónde estás haciendo los estudios? Yo, pues estoy en Veracruz, en DF y en Puebla. Yo estoy en Veracruz en este momento. Dice, ¿tienes seguridad? Santiago Pando fue el publicista y Ortiz fue el que dirigió la estrategia. Y fue una estrategia dirigida mucho bajo la escuela española, o sea, centralizada en Ortiz precisamente. Y le digo, sí se siente feo, ¿eh? Porque dices, puta, si no funciona, qué metida de pata, ¿no? Le digo, no, pues yo veo a la gente muy decidida. No había imágenes y además no convenía poner lo de hoy, pero sí convenía poner estas. Este spot apareció a las 8 de la mañana al otro día. Y en ese sentido, no se imaginan lo que logró. En la siguiente encuesta, obviamente, la siguiente medición, ¡pum!, se levantó. Porque a ustedes incluso les causó una buena impresión. Y estamos totalmente fuera de contexto. Ok, me la había saltado, perdón, qué bueno que me regresé. Ok, vamos al siguiente, que sería ya el electorado. Y aquí es donde entran los votos y los niveles de respuesta. Este es el proceso que seguimos cuando votamos. Aquí el problema es que qué tanta conciencia de la necesidad de participación. Ahí está el problema. ¿Y saben quién es uno de los culpables? Y a mí me da coraje porque ahorita está peor que nunca, el IFE. El IFE debió haber generado cultura política en este país y no lo hizo.
nada más se dedicaba a estimular el voto en época de elecciones. Y la cultura política es la que nos genera esto. Y si saliera nuestro voto desde aquí, sería muy diferente. Obviamente hay una búsqueda de información, evaluación de la información, decisión si votas puedes anularlo, o si no en este sentido, obviamente hay un voto, evaluación postelectoral y un reforzamiento en este caso de los futuros procesos. Puede haber un proceso de abstencionismo también en el no, pero si tú haces este caminito, eres un ciudadano consciente. ¿Quién lo hace? ¿Quién reflexiona su voto después de? Ese es el problema. Eso es lo que nos diferencia de países como los europeos, ¿no? Y tenemos que trabajar en eso. Ok. El elector como agente activo, obviamente, aquí nos dice Teodoro Luque que hay una serie de condicionantes que nos llevan a decir sí, el elector es muy similar, muy parecido a un consumidor que está buscando una opción. Obviamente, esto nos lleva, bajo diferentes enfoques, a lo que es el voto duro, ya lo habíamos platicado, el voto volátil, que es la mayoría, los que estamos aquí, la mayoría somos voto volátil o switcher. Va a depender mucho del producto político, exactamente, ¿sí? Y en este caso, los indecisos, que también es un voto alto, ¿no? Ok. Vamos a ver este comercial que logró captar el voto útil, que es algo muy interesante, que es la gente que no va a votar y le haces ver que su voto puede ser el definitivo. O en cierta manera va a votar por una opción y en un momento dado, si tú le das una posibilidad de tener una opción diferente, se va. ¿Sí me explicó? Lo típico, pues voy a votar por el menos peor. Y además así es, no es peor, es peor, ¿no? ¿Qué sucede con este, que también se construyó después de un estudio que se hizo? ¿Quién será el nuevo presidente? Según las encuestas está reñidísimo. La Bastida 40% y Fox 40%. Estamos a punto de cambiar la historia. Porque como ya somos más los que queremos mejores sueldos, más escuelas, mejores hospitales, más seguridad. Ya somos más los que queremos un gobierno capaz, honesto y plural. Como ya somos más los mexicanos que queremos un cambio de verdad. ¡Ya ganamos! Vota Alianza por el Cambio. Presidente Fox. ¿Qué se logró con esto? Obviamente, un porcentaje. Y miren, Reforma hizo una encuesta de salida y aquí podemos ver el voto útil. ¿Sí? En la encuesta decía que votó por Fox el 50%, el porcentaje de la muestra de gente de izquierda que votó, multiplicas esto por esto y te da el voto útil. Pero se logró finalmente un porcentaje de voto a través de esto. Pero, ¿se acuerdan en el contenido del spot que decía, ¿podemos cambiar la historia? Eso salió de la encuesta, ¿eh? Porque la gente nos decía, no, es que históricamente ha ganado el PRI. Bueno, eso dirían aquí. En Veracruz sería, históricamente ha ganado el PRI, ¿no? Sí, pero en serio, decías, no puede ser, ¿no? O sea, tenemos que mover a esta gente. Ahí es donde la estrategia de comunicación, donde la publicidad juega un papel importante. Bueno, ok. Esos son otros ejemplos muy interesantes donde aquí criticaron mucho a Santiago Pando. Pero yo les digo, el comercial en Argentina funcionó tan bien que hubiera sido un desperdicio no hacerlo en México, sobre todo para generar voto consciente, ¿sí? Hola, soy Juan, y salgo así porque, bueno, debo tener cara de tonto. Si no, ¿cómo se explica que después de 70 años de estar gobernando, nos dicen que ellos son el cambio? Ella es María, mi mujer. Otra tonta. Y ahora ellos van a terminar con la corrupción, la inseguridad y la pobreza que ellos mismos generaron. Nos quieren ver la cara de tontos, pero no lo somos. El 2 de julio vamos a volver a mirar hacia adelante en México. Porque ya somos la mayoría, los que sabemos toda la verdad. Y cada vez somos más.
Hola, yo soy Pablo y salgo así porque, bueno, debo tener cara de estúpido. Si no, ¿cómo se explica que después de 10 años de estar gobernando nos vienen a decir que ahora ellos son el cambio? Esta es Marita, mi mujer, otra estúpida. Y ahora ellos van a bajar los impuestos después de 10 años de subir los impuestos. Y ahora ellos van a terminar con la corrupción después de 10 años de impunidad. Ellos nos van a dar trabajo después de 10 años de dejarnos en la calle. Ahora ellos son el cambio. Nos vieron cara de estúpidos, pero no somos estúpidos. Y el 24 de octubre vamos a volver a mirar hacia adelante en la Argentina y decir juntos, somos más los que queremos cambiar estas caras de tristeza. Somos más los que queremos un país justo. Somos más los que vamos a vivir mejor. Somos más. Por desgracia los engañaron. No, pobres argentinos, están cada vez peor. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió? Cuando nos presentaron al equipo del War Room y nos dijeron, oigan, ¿cómo ven este spot? Dijimos, va. Criticaron a Santiago sobre todo todos los creativos. Parece que no tiene ideas. No, es que fue muy eficiente, en verdad. Y nos resultó. También acá fue muy eficiente. La estrategia, el sexo también cuenta. Hasta se me trabó. Bueno, yo les diría, como parte de la estrategia actualmente las redes sociales va a ser fundamental, pero ojo, tienen que allegarse de gente que de veras sepa. No porque tenga 1500 followers en Twitter, es un buen estratega en redes sociales, ¿no? Aquí se necesitan profesionales y hay una carencia muy fuerte, pero va a ser importantísimo, importantísimo en la construcción de una estrategia ahora. ¿Y por qué? Pues simplemente por esto. Tenemos obviamente toda una evolución que nos lleva a esto. Y además es móvil. Los vamos a tener que pescar en la calle. Entonces a mí me da risa páginas web que todavía tienen, en este caso, que están construidas en Flash. El Flash no lo pueden leer los móviles, ¿no? Pero bueno, ok. Esta fue una técnica que manejamos para la campaña en Puebla y es aplicar los arquetipos precisamente. Y en este caso medimos, esto es tal cual, esto se les presentamos a nuestros clientes. Entonces lo que medimos aquí fue porque había una preocupación de que muchos de los candidatos eran güeritos, la verdad. Y entonces porque se tenía la creencia de que un mexicano no va a votar por un güerito. Ok, ¿y qué es lo que sucedió? Medimos el arquetipo en este caso, el arquetipo en este caso de un rey rubio, ojos claros, nos dice aquí, pero sin embargo orgulloso, engreído, vanidoso, ¿no? Alguien que no tiene valores. Eso lo está respondiendo el consciente, el córtex. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya les cambiamos la imagen a una niña, ya cambió. Ternura, inocencia, frescura. Y esta se ve más rubia y de más ojos azules, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ah, no, entonces no es lo rubio. ¿Qué está pasando? Nos metimos al arquetipo como tal. El arquetipo del Animus, que es el hombre, ¿sí? En este caso, El Señor de los Anillos es una película totalmente arquetípica. Y entonces este individuo, ¿verdad?, es el representante del Animus. Nos metimos a valorar en este caso qué pasaba, pues si se dan cuenta, órale, ¿no? Alguna que otra panelista hasta dijo, no, está re guapo. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué pasa si pasamos a otro arquetipo, que también Star Wars es una película arquetípica, totalmente? Y este sí ya es güerito. Pues imagen de guerrero y lo comparan con Aragón. Ah, entonces no es lo güerito. Lo que la gente quiere son otras cosas. Y entonces, esta estrategia, pues está del nabo. Porque si hubieran hecho un poquito de análisis realmente, pues no hubieran puesto esto. ¿Ok? Y obviamente, pues no creo que lo pongan como Han Solo y demás, ¿no? Pero bueno. Ok.
Esto fue el insight que obtuvimos con el estudio, que emana desde aspectos como el físico de un candidato, el sexo también juega, puede ser determinante para el que vota al momento de tomar la decisión. Tenemos información, por ejemplo, del Tecnológico de Massachusetts, que los ciudadanos con poca información política y que pasan muchas horas al día viendo televisión, votan a los candidatos en función de la presencia física que estos tengan. Era lo que nos decía Yamil en la mañana, ¿no? Con el caso Kennedy, ¿se acuerdan? El hallazgo, los ciudadanos, aunque abiertamente lo nieguen, se dejan llevar por lo físico de los candidatos al momento de decidir su voto. ¿Y qué pasa cuando describimos a alguien guapo? Normalmente decimos, es una güerita de ojos azules, o es un güerote. En realidad, esa es la realidad. Nuestra visión de belleza es más bien anglosajona, es un hecho. Y entonces llegamos al insight de que los ciudadanos se dejan llevar por el físico más de lo que ellos mismos aceptan. Entonces les dijimos a nuestro cliente, no hay problema. Arrasaron. Los güeritos ganaron todos los distritos. ¿Sí? Pero es hacer estudio. Y obviamente, ¿qué fue lo que realmente buscaba la gente o busca la gente? En atributos funcionales, preparación, trabajo duro, fortaleza, comunicación. Eso lo teníamos que comunicar, decirle a la gente, fue becado en Harvard y en fin. En términos emocionales, liderazgo humano, amable, respetuoso. Y entonces nos da un valor simbólico, las personas quieren sentirse representadas, no importa si es güero o si es moreno o si es chino, como en el caso de Fujimori. No, pero ahí sí estuvo grueso. Ok. Bueno, ¿quieren ver 3 spots para comparar por qué ganó el bonito? ¿Confiaría en la educación de tus hijos a alguien que heredó o compró su plaza de maestro? Cuando fui secretaria de Educación Pública, por primera vez hubo exámenes para contratar a los nuevos maestros por sus conocimientos y habilidades. Las plazas ya no se venden y garantizamos que los mejores maestros están frente a nuestros niños. Quiero construir un México diferente. Con tu ayuda, si es posible. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente de la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres como ustedes han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Andrés Manuel, presidente. Vota PRD. La dinámica de las campañas políticas es compleja y hasta agresiva. Sin embargo, sostengo mi compromiso. Yo no voy a entrar en una guerra sucia. Yo no voy a dividir a México. Pero tampoco voy a permitir que te engañe o te confunda. Por eso, para cada agresión que lancen nuestros adversarios, con datos a medias o manipulados, encontrarás información clara y transparente en nuestra página de internet. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. ¿Qué opinan?
El de López Obrador se acercó un poquito al de Fujimori, ¿no? Populista. Josefina Vázquez Mota se parecía a muñeca de ventrílocuo. No se sentía natural. Faltó ahí producción, faltó soporte. Y además oscuro, ¿no? Pobrecita, le hicieron una pésima campaña y no la apoyaron. Y en cambio este señor, decidido, pum, y todavía transparencia. ¿Se acuerdan que en lo de arquetipos decíamos que querían gente honesta? Transparencia. Si tienes dudas, métete a la página. Perfectamente construida. Y obviamente con equipo trabajando en tierra, en fin. Entonces, sí fue una campaña mejor. Y además, con todo lo que les dije anteriormente de una manipulación de opinión pública, la telenovela perfectamente construida, Gaviota y todo lo que implica, ¿no? Entonces, lógicamente son las cosas que diferencian una campaña de otra. Pero ahorita yo creo que ya tienen una mejor idea con respecto a precisamente lo que es una estrategia completa. Pero también puede ser esto, ¿no? Ándale, sí, échele. ¿Qué opinan? ¿Dónde está? ¿Alguien ubica? En la Cámara de Diputados, así es. Diputada Cristal Tobar, 23 años, la señorita no terminó ni siquiera la preparatoria, pertenece al PRD, es diputada federal. ¿Cómo ven? ¿El sexo jugará? Está grueso, ¿no? Denigrante, pero está grueso. Ok, curiosamente el año pasado aquí me entrevistaron, yo vine a dar otra conferencia y me llamó mucho la atención eso y lo quise poner, ¿no? Para que vean que sí fui congruente con lo que les dije y hace un año lo que dije. Aquí digo, votaron por Peña Nieto porque les parecía guapo. Ahorita creo que ya les quedó claro. La demoscopía es una disciplina científica y aunque se ha contaminado, si hay ética en la empresa, se mantiene una línea honesta. Ahí les dicen a los de Pulso que aquí faltó un acento, porque yo lo copié, copy-paste. Ok, y para terminar, la verdad, algo que descubrí ahora que estuve en Colombia y a mí me pareció impresionante. Pero es cuando precisamente no hay un conocimiento del marketing político y la gente cree que simplemente con un anuncio en televisión se puede ganar. Yo soy la chica vaquero, interesada en mi pueblo, la que por el metal espero, represente Germán Vaquero. Sin marcas en el 103, salud, trabajo y progreso. Yo quiero un verdadero líder, ay, que me cumpla todo eso. Yo quiero, yo sueño, que gane mi vaquero. Voto el 103, cambio radical, Germán Vaquero a la cámara. Ay, mi vaquerito. Voto el 103, cambio radical, Germán Vaquero a la cámara. Ay, mi vaquerito. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín Díez. Vamos a darle otro aplauso, por favor. Increíble. Ya tiene club de fans. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí un joven, por favor, que tiene una pregunta. Son solamente tres preguntas. Buenas tardes. Ay, caramba. Buenas tardes. Bueno, pues yo soy originario del estado de Michoacán. Actualmente nos damos cuenta que hay todo un
conflicto político, cultural, económico, en muchos aspectos. Entonces mi pregunta va dirigida. Bueno, mi estado está a punto de realizar nuevas elecciones, a comenzar las campañas. Usted como, como en cierto aspecto se ha dedicado precisamente al marketing de la política, ¿cómo cree usted que van a girar las campañas precisamente a este estado que se considera como conflictivo en muchos aspectos y que la gente pues ha perdido la confianza en todos los políticos? Mira, la confianza yo creo que la hemos perdido todos los mexicanos, está gravísimo. Claro que Michoacán sí, la verdad me apena porque además es un estado precioso, lo conozco bien, y está pasando por momentos muy difíciles. Yo pienso que definitivamente se va a polarizar muy fuerte, o sea, van a ser campañas muy agresivas, obviamente se van a tratar de embarrar y van a resultar que el jefe de campaña de tal candidato resultó que es templario y todo este tipo de cuestiones, por desgracia, porque están en un clima de violencia, ¿no? Entonces es muy frecuente. ¿Quién inició las campañas de polarización? Pues las inició en este caso Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Porque es una forma en la que divides al electorado básicamente en dos. Entonces yo no sé cómo esté ahorita el PRD en Michoacán, pero yo siento que va a ir por ahí. Y por otro lado, bueno, pues tienen a la senadora que es muy aguerrida, a Calderón, que a lo mejor ella también se va por el lado, pero va a ser polarizante la campaña. Y yo te digo algo, la gente está harta de lo polarizante. No quiere vaqueritas tampoco, o sea, por favor. La verdad, yo sabía que les iba a causar gracia, y además fue un descubrimiento sin querer. Mis cuates colombianos van a decir, ya nos estás ventaneando, pero es que es único. Yo creo que de verdad es único. Entonces yo creo que no va por ahí, pero quien pudiera hacer una estrategia de marketing político con bases bien hechas, yo creo que tendría más posibilidades, pero desde mi punto de vista se van a ir a polarizar, a pegarse con todo y a embarrarse de los templarios y de la familia y de todos los que puedan embarrar. Ojalá que no, y ojalá que se pudiera hacer una campaña limpia y honesta, ¿no? Pero esa es mi opinión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que tenga una pregunta, una duda, un comentario? Les quedó todo muy claro, yo creo. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces, ¿dónde? Allá. Sí, es que le encanta el marketing. Ahí solo hacer un pequeño comentario, ¿no? Sí. Unos spots que lanzaron con la campaña de Vicente Fox, un tanto similares a los del Chino, también un tanto distintos, donde la gente salía gritando, salía corriendo y festejando que se había ganado un cambio que todos esperábamos, que sí vimos un poco, vimos también la corrupción que pues obviamente representa en todos los gobiernos, pero esos spots se diseñaron también a base de estudios, se copiaron, o de dónde salieron, porque esos spots fueron muy buenos y yo creo que marcaron una diferencia en la elección de ese año. Claro, no, mira, te voy a marcar un antes. Hubo uno, no sé si recuerden, de ya, ¿sí? Ese fue uno, un poco a lo que dices, la gente cómo se incorporaba, pero no participaba Fox, era la gente. Y luego, cuando se ganó, lo único que se hizo fue hacer tomas del Ángel y de muchas de las ciudades. Por ejemplo, en el caso de Puebla, el Zócalo se llenó de gente que salió con coches a pitar o sea, algo pues que no se había dado en este país nunca. Bueno, en el país que conocemos todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que fueron esas diferencias. Los de ya, sí se hicieron con estudios. Ahí aplicamos lo que sería la publicidad, vamos a llamarle tradicional. Era retórico, era ya estoy harto, ya no aguanto, ya los odio, ya todo ya, y obviamente acuérdate que se formó el ya con la B de la victoria, ¿no? Ya ganamos. Entonces ese sí fue construido. Los otros simplemente se tomaron escenas de la manifestación
popular de la gente de forma automática, porque yo creo que en todas las ciudades sucedió, por lo menos lo pasaron al otro día. Te digo, a mí me tocó estar en Puebla, ya había terminado todo el relajo del trabajo. No, en esa época yo me bajaba de un avión y me subía a otro, era desgastante. Por eso también no es muy agradable el marketing político, es muy desgastante. Pero sí, qué bueno que lo aclaras porque sí. Y bueno, quisiera aprovechar, toqué nada más la parte del neuromarketing, pero de veras, muchachos, ahí hay un campo valiosísimo, porque a lo mejor ustedes se pueden especializar en neuroeconomía aplicada al marketing, en neuroantropología aplicada al marketing. Y yo creo que el conocimiento va hacia allá, ¿no? Hacia que seamos muy especialistas en un campo. Entonces, yo sí les diría que ahí hay mucha tela de dónde cortar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín.